Hagamos un pequeño recordatorio de la existencia y desplome del tren de la Ruta Maya. El megaproyecto de conectar al sudeste con el resto del país a fin de fomentar su cultura y aprovechar los magníficos ingresos generados por la Riviera Maya, distribuyendo mejor estos beneficios, ya existió anteriormente. En el ocaso del siglo XX, el tren de pasajeros en México se fue derrumbando, víctima del sabotaje promovido por los oscuros intereses de unos cuantos. La ruta que corría de la Ciudad de México a Mérida llegó a la década de 1990 en verdadera decadencia. Sus vagones estaban muy dañados y el servicio ofrecido muy pobre. El viaje era demasiado lento y por lo mismo cansado. Duraba hasta 40 horas. Este se realizaba solo en segunda clase. Finalmente, el servicio del tren se suspendió definitivamente en el año 1993. En el periodo presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, y para ser precisos, en 1996, se desincorporó del Estado a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, malvendiéndola a empresas extranjeras al 1% de su valor. Eso de desincorporar a los ferrocarriles nacionales fue un subterfugio, por no decir que la tirada era dejar a México sin ferrocarriles para dar paso a intereses particulares y abrir carreteras de cuota, lo que sería un negocio redondo. Esto se culminó en el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada, 2000-2006, cuando se vendió o casi se regaló el total de los ferrocarriles nacionales de México. Con eso finalizó el servicio de transporte de pasajeros a nivel nacional. Después de este pasaje histórico de cómo desapareció el servicio ferroviario mexicano, es interesante y necesario saber lo que ocurrió con el tren Maya, conocido como Expreso Maya, para lo cual vamos camino hacia la verdad. Pero antes, no te olvides de regalarnos un like para que más personas puedan conocer la historia del tren Maya. Coméntanos tu opinión. Suscríbete si aún no lo has hecho. Así sabremos que te gusta tu canal y podamos seguir produciendo para ti. ¡Comenzamos! En 1976 se decide crear 3 rutas de ferrocarril de pasajeros para fines turísticos. Estas son: la que corre desde la capital de Chihuahua hasta Los Mochis, Sinaloa. Este tren es conocido como Chepe. El siguiente es el tren José Cuervo Express, ruta Tequila-Guadalajara. Y la tercera se llamó Expreso Maya. El tren de la Ruta Maya fue un servicio de tren de pasajeros regional mexicano que operaba desde la Izamal en Yucatán hasta la Palenque, Chiapas. La operación de este tren duró unos cuantos años, según los relatos de viaje de algunos pasajeros. El recorrido era cansado, lento, extenso y caro. A saber, el empresario multimillonario José Luis Rodríguez hace un recorrido turístico dentro del mundo maya a bordo de un tren inspirado por el Expreso de Oriente en Francia y el Chepe en el norte mexicano. Le pareció un buen proyecto, así que consiguió un contrato con la compañía de ferrocarriles Chiapas Mayab,
obteniendo el derecho de vía para trasladarse desde la ciudad de Villahermosa a Mérida. Para esto, compró 8 vagones que estaban abandonados por casi 20 años. Los mandó a Chihuahua para su total restauración. Todos los vagones los pintó de rojo e hizo dibujos que se asemejaban a Kukulcán, máxima deidad de la mitología maya. 4 eran de pasajeros. La primera corrida fue en agosto del 2002, iniciándose el recorrido en la ciudad de Villahermosa, donde salía un autobús al sitio histórico de Palenque en Chiapas, en maya Bac, y también conocida como la Camja. Es una zona arqueológica enclavada en el centro de la selva tropical del municipio de Palenque. Es uno de los sitios más importantes de la cultura maya junto a Chichén Itzá, Calakmul y Tikal. La siguiente parada en el cenote Laguna Azul, ubicado maravillosamente en medio de la selva. También se visitaba la zona arqueológica de Oxquintoc Maxcanú. Es una ruina en ruinas. Aún no ha sido retocada por la mano del hombre y es ahí donde radica su belleza. El significado de Maxcanú en lengua maya es la piocha o barba de Canul. Maxcanú es un municipio de Mérida. También se visitaba la zona arqueológica de Uxmal, palabra maya que significa 3 veces edificado. Tuvo su época de mayor esplendor en el periodo que llamamos clásico, entre 600 y 900 después de Cristo. Formó parte de una admirable estructura social y económica que permitió florecer a la civilización maya. De ahí se dirigían hasta la ciudad de Mérida. Para finalizar el recorrido mayor, se visitaba Izamal y Chichén Itzá, que quiere decir a la orilla del pozo de los Itzáes, como referencia al cenote sagrado en cuyas cercanías se asentaron. Allí se terminaba el viaje en tren y se continuaba en autobuses especiales colocadas en cada salida, en donde trasladaban a los turistas al lugar de destino, ya sea Playa del Carmen, Cancún u otro lugar elegido de la Riviera Maya. El viaje incluía todas las comidas de la cocina yucateca tradicional, inclusive el hotel en donde descansarían en su viaje. Hay que mencionar que los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo colaboraron en la renovación de las antiguas y dañadas vías ferroviarias, de donde salían de cada estación para hacer su recorrido. Pero a pesar del confort que se les brindaba a los pasajeros, esta ruta del Expreso Maya fue inexplicablemente un rotundo fracaso. Tal vez porque desde un principio se pensó en pasajeros extranjeros y turistas nacionales con poderío económico, de tal suerte que su economía sufrió un descalabro al no contar con el limitante que esto provocaría al dejar fuera al pasajero promedio. Por si esto fuera poco, al mes de su apertura, el huracán Paulina azotó terriblemente la región del sureste, inundando y destruyendo caminos, doblando rieles, dañando vías, puentes y túneles, por lo que se suspendió el servicio rielero. Después de un mediano arreglo a todo el desastre causado por el huracán, se volvió a ofrecer el servicio y la primera salida fue el 1 de enero del 2003, con una frecuencia de 2 veces por mes, cosa que lo hizo insostenible económicamente. El servicio devolvió lento, alcanzaba apenas 20 kilómetros por hora, por lo que el viaje era demasiado cansado. Los daños causados a las vías lo hacía casi intransitable, quedando en ocasiones varado en medio de la selva, hasta que una ayuda externa acudía en auxilio de los pasajeros. De esta manera,
la empresa quebró y dejó de prestar servicio, desapareciendo entre los años 2004 a 2006. Los vagones se almacenaron en la Ciudad de México durante años, hasta que fueron vendidos a una empresa tequilera jalisciense. Pero a todo esto, ¿qué opina la población maya del tren? Jorge Chan, apicultor, vestido con un traje y máscara para protección en el cuidado de las abejas, comenta: nosotros, como productores mayas que estamos dedicados a lo que es la miel, sabemos algo de agricultura y ganadería. No logramos entender en qué nos va a beneficiar el tren. Lo que sí logramos entender que nos va a perjudicar. De alguna forma van a deforestar árboles, selvas, van a contaminar nuestras aguas. Nosotros no vamos a abandonar las abejas para ir a trabajar para el Tren Maya. Por ejemplo, yo no voy a abandonar mi territorio. Voy a quedarme a cuidar mis abejas porque he vivido de ellas. Bien o mal, pero he vivido de ellas y me siento satisfecho. El campesino Manuel Puc comentó: ningún maya es dueño de algún hotel allá. Si yo voy a visitar Chichén Itzá, si yo voy a visitar a Tulum, tengo que pagar para entrar a ver lo que hicieron mis abuelos. ¿Y eso qué? ¿Nosotros qué somos entonces? Vamos a jugar tal vez un papel importante, pero para ellos, porque vamos a trabajar para ellos. Vamos a ser sus esclavos. Vamos a ser los que van a limpiar los baños. El apicultor Anastasio Oliveros comentó: nosotros no queremos otro Cancún. Allá diario hay 10 o más muertes por el crimen organizado. Hay trata de blancas. ¿Cómo decir? Invasión de los cárteles de la droga. Entonces nosotros no queremos esa violencia. Algunos mayas más opinaron que no les gustaría el cierre de pequeñas tienditas debido a la presencia de grandes comercios como Chedraui, Soriana, Walmart. Sin embargo, saben que no podrán detener ese proyecto porque es una promesa de campaña y eso se cumple, sea como sea. Si debe morir alguien, que muera. Pero el proyecto debe seguir, truene o relampaguee.